Me acordé aquí mientras miraba el texto de la experiencia de un hombre de Dios, pero es una experiencia, no es doctrina. Pero cuando yo considero la experiencia me parece que es como muy ajustada a la escritura, ¿no? Dios le permite a él ir a una iglesia rural. Entonces él está orando, pero Dios lo lleva en su espíritu a una iglesia rural para que vea el desarrollo de ese culto, y Dios le quiere enseñar a él varias cosas. Por eso Dios lo lleva en el espíritu y le permite ver lo espiritual que está ocurriendo en ese culto, aunque los hermanos están como nosotros en un plano normal. Entonces, cuando él llega, él ve un par de ángeles en la puerta, 2 ángeles, y la gente entra por en medio de ellos. 2 ángeles están en la parte de atrás, y hay 2 ángeles que están acá en el altar, ¿no? Uno allá y el otro al otro lado. Entonces él ve todos esos ángeles ahí, y a mí no me cuesta trabajo creer en eso, porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. Por eso yo creo que aquí hay ángeles de Dios. De eso estoy seguro. Entonces, cuando él ve pasar al pastor a predicar, él ve que un ángel desciende con una vasija de aceite y la derrama sobre él, y él escucha que el Señor le dice: mi siervo está ungido para predicar. Entonces el pastor predica. Cuando el pastor está iniciando a predicar, llega un borrachito y se hace atrás. El borrachito era escuchando ahí el sermón. Y al terminar, el pastor dice: si alguien quiere entregarle su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito a venir adelante. Y el borrachito se levantó y se vino para adelante. Pero aunque él estaba con sus tragos en la cabeza, él escuchó el mensaje y él tomó la decisión de entregarle su vida a Jesucristo ese día. Así que cuando él está empezando, cuando el pastor lo va a dirigir en la oración para entregarle su vida al Señor, aparecen 2 ángeles allí y le prestan atención a la oración que él está haciendo y anotan el nombre. Y cuando la oración termina, los 2 ángeles suben, y el hombre de Dios que está teniendo esa experiencia también sube con ellos. Sube y llegan al cielo, y en el cielo hay como un lugar, como una biblioteca, y hay un ángel. Y el ángel está atendiendo allí a un par de ángeles que le están dando una información. Los ángeles esperan, el hombre de Dios está mirando, se van esos 2 ángeles y se acercan estos 2, y el hombre de Dios pues también está allí porque él está siendo testigo de todo. Y entonces los ángeles le dicen al ángel secretario, digamos, le dice: traemos el nombre de un nuevo hijo de Dios. Entonces el ángel les pregunta algo así como: ¿ustedes están seguros? ¿Fueron testigos? Nosotros somos testigos de una oración sincera. Entonces él toma el nombre que le entregan ellos y lo lleva y abre un libro grande, dorado, resplandeciente, que para mí es el libro de la vida. Y él anota el nombre que le dan los ángeles. Y yo creo todo eso, porque la Biblia habla de eso. Pero hay un momento especial, y es que cuando este hombre de Dios está en el culto, él ve que 2 de los ángeles comienzan a notar cuando los hermanos comienzan a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Anotan el nombre de los que están dando. Y yo creo que eso es así, ¿sabe? Porque en la Biblia dice que a Dios le daremos cuenta aún de nuestras palabras ociosas. Así dice la Escritura. ¿Y cómo va a ser eso? Pues cuando comparecemos delante del Señor, dice Apocalipsis, van a abrirse los libros.
Todos los libros van a ser abiertos. Los libros de los pecados, si nos arrepentimos, pues fueron lavados con la sangre de Jesucristo, el Señor, cuando nos arrepentimos. Pero hay otros libros donde se toman, por ejemplo, las palabras ociosas. No le digas fatuo, necio, no maldigas a tu hermano, porque eso allá se anota, si no nos arrepentimos. Y también se anota cuando nosotros presentamos nuestras finanzas a Dios, también se anota. Y pues cuando no se da, no se anota. O sea que la cuenta está en blanco, literalmente en blanco. Y sí que es duro ir a un banco a retirar cuando no hay saldo. Y yo creo todas esas cosas porque la Biblia lo enseña, la Biblia habla de eso. Y yo creo, hermanos, que Dios no es Dios de coincidencias. Yo creo que todo es parte de los planes de Dios. Y usted ha venido hoy a este lugar. Esto que yo estoy haciendo hoy, o que estamos haciendo hoy, se hace una vez al año. No lo hicimos en los 2 años anteriores porque fue pandemia, pero lo estamos haciendo ahora. ¿Qué es, pastor? Es la oportunidad de sembrar para la casa de Dios. Y por eso le puse como título al tema: prepárate para sembrar y cosechar. Porque yo creo que a todos nos gusta cosechar. ¿A quién no le gusta cosechar bendiciones? A todos. Todos queremos que Dios nos bendiga, ¿sí o no? Pero hermanos, hay un principio en la Biblia que nosotros no podemos quebrantar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo que sembremos, eso cosechamos. ¿Usted ha visto que alguien coseche limón y recoja un aguacate? Perdón, que siembre limón y recoja un aguacate. El fruto que yo voy a recoger depende de la semilla que yo deposite. Y hoy es una oportunidad de Dios para que usted siembre. Claro que a veces nos cuesta trabajo hacerlo, porque si hay un área sensible para nosotros es el tema financiero. Pero hoy vamos a aprender varias cosas de lo que la Biblia dice al respecto. Y vamos a ver en primer lugar, esto de sembrar debemos hacerlo voluntariamente y con alegría. La siembra que nosotros estamos haciendo hoy es una siembra para el auditorio propio de esta congregación. Perdóneme usted si soy repetitivo con esto, pero yo me siento en el deber de hacerlo. Esa propiedad no va a quedar a nombre ni de mi esposa, ni mío, ni de ninguna persona natural. Ese auditorio queda a nombre de la persona jurídica especial, o sea, de ustedes. Y el día de mañana que Dios disponga que este siervo ya no está más, no me llevo ni un ladrillo ni una silla. Esta es la tercera iglesia que Dios nos permite pastorear y así hemos salido de las anteriores, sin un ladrillo y sin una silla. Ahí queda todo delante de Dios. De manera que lo que estamos haciendo todos, ustedes y nosotros, es construir un lugar para que la congregación se reúna, un lugar propio. Y que el día de mañana cuando nosotros, si no ha venido el Señor, y tengamos unos 20 o 25 años más, podamos ver esa construcción de la que formamos parte para la gloria de Dios. Y que las nuevas generaciones sigan adelante llevando la obra de Dios. Esto es algo que debemos hacer voluntariamente, porque a nadie se le obliga. Que allá nos obligaron, que teníamos, eso no es cierto. Estamos estudiando la palabra. Usted toma la decisión. De hecho, hoy nadie va a sembrar. Bueno, a menos que lo quiera hacer ahora, pero la propuesta no es que usted siembre hoy.
Es algo que veníamos haciendo hace tiempo, pero se detuvo por la pandemia, pero nos fijábamos como cada uno se fijaba una suma y en el lapso de los 3 meses siguientes alcanzaba como esa meta personal. Y si no, en el mes cuarto, en el mes quinto, en el mes sexto, porque la cuestión es orar para que Dios bendiga su economía y usted pueda sembrar. Pastor, es que no tengo, es que usted no va a dar de lo que no tiene. Usted va a dar de la semilla que hoy le vamos a pedir a Dios que le envíe. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Un compromiso en fe. Por favor, si llega el tiempo y usted no puede dar la semilla, no se sienta culpable ni se sienta mal. Por eso estamos pidiendo hoy que Dios envíe. Si Dios no envió, pues lo enviará en el 5º mes, en el 9º, qué sé yo. Pero no se preocupe por eso. Solamente haga un acto de fe, creyendo que Dios va a enviar la semilla que usted va a sembrar para ese propósito. Entonces, eso debemos hacerlo voluntariamente y con alegría. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No, la Biblia dice, no den con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, vamos a leer primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 6 al 9. Y aquí estamos hablando cuando Israel construye el templo en tiempo de Salomón en la ciudad de Jerusalén. Dice, primer libro de Crónicas 29, versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿cómo? Ofrecieron voluntariamente. Eso deben hacer de su voluntad. Dice, voluntariamente. Versículo número 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y me gusta mucho que ese versículo insiste. ¿Cómo lo hicieron? Voluntariamente. Usted no está obligado a hacerlo, hermano, y déjeme decirle, no está obligado a hacerlo. Y sigue siendo miembro de esta congregación, de esta linda iglesia. No hay problema con eso. Debe ser algo voluntario. Y el hecho de que usted hoy se lleve el sobre por cuanto es un acto de fe, no significa que lo tiene que hacer. Eso es algo muy personal entre usted y Dios. Pero lo que yo quiero destacar es que aquí el pueblo lo hizo con alegría y lo hizo voluntariamente. Vamos a ver ahora en segundo lugar un aspecto importante y es esto: siembra para la casa de Dios. ¿Usted se acuerda antes de conocer a Cristo o antes de tomar su decisión por Cristo, de escenas como la siguiente? Vamos a comprar una botella, ¿y cuánto hay que dar? ¿De cuánto es la vaca? Y de pronto hasta aparecía alguno, no, yo estoy feliz, yo la compro. Y tal vez allá lo hacíamos hasta con generosidad y alegría. Y en el Señor, qué tacañería. ¿Verdad? Es una cosa interesante. Siembra para la casa de Dios. Es que aquí no estamos sembrando en un ilícito. No estamos sembrando en algo inmoral. No estamos sembrando en ocultismo. ¿Usted se acuerda antes de conocer al Señor, de pronto hasta usted pagó para que le hicieran el baño de las 7 hierbas?
porque viene el indio del Amazonas, el bueno, el que le trae al ser amado en 72 horas. ¿Cuánto? No, eso vale 800, vale, no importa, yo saco esa plata donde sea. Y sembrábamos para el reino de las tinieblas. A veces, hasta tal vez, sacamos dinero para pagar sobornos y hacer cosas raras. Y ahora, en el Señor, ¿cuánto más en el Señor? Dice entonces Esdras está más adelantico. Estamos en el primer libro, entonces usted pasa al segundo y después está el libro de Esdras. Dice Esdras capítulo número 1, versículos 2 al 6. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, nosotros seguimos adelante con el proyecto de edificarle casa al Señor. Y ahora estamos más cerca que antes. Yo creo que este periodo lo iniciamos hace unos 4 años, hacer como ese ahorro. Llegó la pandemia y tuvimos ahí ese lapso, como les decía ahora, 2 años donde no lo hicimos por esa misma situación. Pero la meta sigue ahí. El objetivo es que sigamos adelante, porque el deseo es construir una casa, un lugar, un auditorio donde nos podamos reunir para la gloria de Dios. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que no es fácil, uno no puede decir, ya lo vamos a hacer en estos 3 meses. Hermanos, seguimos buscando lote. Y hay unos hermanos que me dicen, pastor, hay un lote que están vendiendo. Ese es, pastor. ¿Dónde están o qué tal lugar, tales medidas? ¿Cuánto vale? 600 millones, pastor. No, hermano, ese no es todavía. Tal vez más adelante, pero ahorita ese no se puede. Pero les quiero decir una cosa, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y ahora estamos más cerca de lo que creemos, porque yo anhelo y yo le pido a Dios que los bendiga a ustedes, que los prospere. Yo pensé que usted quería que Dios lo prosperara, hermano. Que los prospere de manera que usted pueda dar para la obra de Dios. Y que antes de acabar este año, si no vamos a estar en el nuevo lugar, lo tengamos bien adelantado para la gloria de Dios. Ese es el objetivo. Ese es el propósito. Dice entonces el verso 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Ofrendas qué? Voluntarias. ¿Se da cuenta? Versículo número 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Entonces yo oraba, yo le decía, Señor, despierta el espíritu de tu pueblo. Despierta el espíritu de tu pueblo. Porque nosotros tenemos la tendencia a ser egoístas. Le pedimos a Dios nuestra casa, le pedimos a Dios nuestro carro, le pedimos a Dios el avión, el aeropuerto y todo lo que quiera, pero rara vez le decimos, Señor, yo quiero que me bendigas para bendecir tu casa. Y en una ocasión el Señor le llamó la atención a su pueblo, porque es que tenemos que ser conscientes, hermanos, de que nosotros somos responsables de hacer casa para Dios. Porque para nosotros lo más fácil es, pastor, ¿por qué no mete un proyecto para una ONG? Que ellos ayudan con eso.
Y eso es cierto. Pero cuando yo leo la Escritura, yo veo que es el pueblo de Dios el que edifica la casa. Es el pueblo de Dios. Y necesitamos que Dios toque nuestro corazón y nos active en esa visión y en ese propósito. Porque en una ocasión el Señor le habló a su pueblo, a Israel, y le dijo: es tiempo, les pregunta, es tiempo de que habitéis en casas artesonadas, en casas amobladas, y que mi casa esté desierta. Entonces es una pregunta que confrontó al pueblo respecto a la actitud que ellos tenían hacia la casa de Dios. Nosotros estamos aquí, gracias al Señor por este lugar, aquí pagamos un arriendo, estamos contentos, pero no es nuestro el lugar. Y llevamos, hermanos, ahora en julio completamos 10 años de haber nacido para la gloria de Dios. 10 años, ya camina la niña, 10 años. Pero también ya es hora de que nosotros asumamos la responsabilidad de construir un auditorio para la congregación. Porque no podemos seguir 30 años, hermanos, pagando arriendo. Ya es el tiempo, ya es hora. Entonces hoy Dios nos está convocando a eso. Versículo número 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció como voluntariamente. Entonces, la dinámica que mi esposa y yo hemos utilizado cuando viene el tiempo de la siembra, nuestra siembra, porque en oración, ¿no? O sea, le pedimos a Dios que nos bendiga con una provisión de manera que en el lapso de 3 meses podamos dar nuestra siembra. Entonces, nosotros organizamos, distribuimos ese desafío en los 3 meses, en las 6 quincenas. Entonces, de cada quincena se saca un aporte hasta completar el valor que vamos a sembrar. Pero usted puede decir: pastor, me cogió el 4.º mes y no importa, hermano, llegará después. No se estrese por eso, solamente que ponemos como esos 3 meses para pedirle a Dios de que sea en ese tiempo. Porque es bueno también pues pedirle al Señor que sea en X tiempo, ¿no? Porque imagínese que sea eso para 30 años, no, el objetivo es que podamos hacerlo antes. Pero es algo que deben hacer de nuestro corazón. Pastor, ¿y cuánto hay que dar? Número 1 es voluntario. Número 2, hemos organizado, como en los años anteriores pues a la pandemia, un bono. Hay 3 valores: un bono de 300,000 pesos, un bono de 500,000 pesos y un bono de 1,000,000. Si usted me dice: ay, pastor, eso tan poquito, llévese 10 bonos de 1,000,000 y ya. Ahí queda usted contento. El objetivo es que durante los siguientes 3 meses usted pueda traer ese aporte. Hay hermanos, como nosotros tenemos un cronograma de actividades, que ya sabían que hoy teníamos el tema sobre la siembra, ellos ya se anticiparon y ya dieron su siembra. Y yo digo, estos son entendidos. No solamente porque son entendidos en el sentido en que van a ser bendecidos por Dios, sino que son entendidos en una responsabilidad y afecto hacia el lugar donde se congregan. Porque nosotros vamos a una iglesia, recibimos la alabanza, la predicación, oran por nosotros, nos bendicen, pero también tenemos unos deberes con esa casa local. Y además yo creo, hermanos, que no hay nada más hermoso que poder ser parte de un proyecto del reino de Dios. Y eso es esto. En tercer lugar, hermanos, una siembra. Estamos hablando de una siembra que nace primero en el corazón. Esto nace primero en el corazón. No debe ser por obligación, no debe ser por imposición, no debe ser porque el otro lo hizo. Debe ser porque nace en nuestro corazón. Y vamos a leer, por favor,
Éxodo capítulo 25, libro de Éxodo, capítulo número 25, vamos a leer. Versículos 1 y 2. Éxodo 25, 1. ¿Están conmigo, hermanos? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Di al pueblo, a mi pueblo, a Israel, dile a mi pueblo que tomen para mí ofrenda. Yo le hago una pregunta: ¿Dios necesita plata? Él es el dueño del oro y de la plata. Pero entonces, ¿por qué Dios dice tomen para mí ofrenda? Porque la ofrenda, el dar, es una prueba a nuestro corazón. Cuando Dios nos llama a dar, estamos siendo probados. En el dar, estamos expresando nuestro reconocimiento a Dios. Le estoy diciendo qué tanto me interesan sus planes, qué tanto le amo, qué tanto yo lo valoro. A través de eso yo estoy diciéndole a Él todas esas cosas. Ahora mire el verso 8. Dice, Éxodo 25, 8. Y harán un santuario ¿para quién? Mire lo que dice el verso 8. Y harán un santuario para mí. Por eso le digo que la casa no es para nosotros. Es para Dios. Entonces, el pueblo recogió la ofrenda y la trajeron a Moisés para construir el santuario. Pero Dios dijo, recojan la ofrenda para mí. Entonces, aunque la ofrenda fue para el santuario, en realidad fue para Dios. Esta siembra que nosotros empezamos a recoger es para Dios y se invierte en su obra. Usted imagínese cuando estemos nosotros yendo a orar a ese lote, a ese terreno. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando se empiece a construir ese auditorio, esa casa, Dios va a bendecir la suya. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y la Biblia dice que mientras Salomón construía el templo, también construía su casa. Dios es fiel y Dios es bueno y Dios no miente a su palabra. Así que entrar en este proyecto de construir la casa de Dios es dar pasos hacia la casa que Dios me va a dar. Pastor, ya tengo casa, entonces prepárese porque viene otra. A menos que usted diga, no, pastor, yo no quiero más bendiciones, yo no quiero más casa, yo con una tengo, pastor. Pequeñita, ajustada, entro de lado, no importa, pastor. Yo no quiero llamar riquezas. Está bien. Pero siempre recuerde que Dios bendice nuestras manos para que podamos dar para la obra de Dios con generosidad. Con generosidad. Entonces, dice aquí en el verso 2 que ellos dieron de voluntad. La pregunta es, ¿qué es dar de voluntad? Entonces yo tomé esa palabra, fui a mirarla al hebreo, y la palabra voluntad se traduce del hebreo nadab. Cuando dice allí que lo hicieron de voluntad, esa palabra se traduce del hebreo nadab, y esa palabra tiene además tres significados. Primero,
significa impulsar. Impulsar. Impulsar es como la ley causa y efecto, ¿no? Hay que provocar un movimiento, hay que impulsar. Claro que hay hermanos que hay que empujar duro. Aquí no pasa eso, ¿cierto que no? Acá, gracias al Señor, no hay hermanos tacaños. Perdónenme la expresión, no hay hermanos amarrados. Una vez escuché por ahí un dicho, dice que este es más amarrado que la cabeza de Piedad Córdoba. Verdad. Y hay hermanos que son así. Dios mío, yo les digo a ustedes, están en la calle y no se toman un jugo para no gastar plata y tragan saliva más bien y ya se arregló el problema. Y dice, santo Dios. O sea, una cosa es cuando no hay, hermanos, porque hay momentos de escasez. Yo los he vivido, yo me he quedado sin nada después de tener mi negocio. Yo sé qué es eso, pero también sé que hay tiempos cuando Dios bendice la billetera, hermano, y la billetera se pone gordita y uno anda animado. Pero aún en esos tiempos a veces y a veces para dar para la obra de Dios es aquí una tacañería, una amarradera, pero antes, Dios mío, qué manera de gastar. Entonces, hacerlo de voluntad es ser como impulsado por Dios. Número 2, me encantó este significado. La palabra nada significa ofrecerse como soldado voluntario. Ustedes saben del conflicto por el cual debemos perseverar en oración, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y entonces en Ucrania el presidente dictó ley marcial. Esto es que los mayores de 18 años y todos los menores de 60 no pueden salir del país. Todos los varones tienen que permanecer en el país y enlistarse en el ejército, defender la tierra. Pero en este caso nos habla de ser soldado voluntario. ¿Por qué? Porque venimos leyendo voluntariamente dieron al Señor. Entonces, cuando yo miro la palabra soldado, yo pienso en milicia. Y ser parte del ejército de Dios es también dar para la obra de Dios. Pensar en que también tenemos que involucrar nuestras finanzas en la obra de Dios. Qué cosa tan linda que dentro de una cantidad de años podamos ver nosotros a las nuevas generaciones levantándose como pastores, predicadores, directores de alabanza, en fin, para que sirvan en esa misma iglesia o en otros lugares del mundo. Hermanos, cuando llegó la pandemia, muchos pastores partieron. Líderes, hermanos, ustedes los conocieron, ¿sí o no? Les he dicho, el pastor que construyó esto, él era pastor al frente de una iglesia, pero también trabajaba estos proyectos de construcción. Y el que construyó esto, creo que llamaba el pastor Gabriel o Rafael, no recuerdo bien, él murió de COVID. Y entonces, y otros pastores que hemos conocido, el pastor Mario Galvez, el pastor Fanor Pegendino, hablo de pastores de la ciudad. Pero a Dios le plació dejarnos aquí. ¿Para qué? Porque Él quiere usarnos para que su reino siga extendiéndose, para continuar su obra a través de nosotros. Y construir ese auditorio es parte del plan de Dios. Porque hablaba con un pastor y me decía, pastor, la membresía de la iglesia ha disminuido fuertemente, pero lo entendemos por lo de la pandemia. Pero hay iglesias en Cali, varios pastores conozco que tuvieron que cerrar. Muchos se fueron de su ciudad, otros se quedaron con un grupo que tienen en la sala de su casa. Entonces, cuando yo veo la iglesia aquí,
Mirémonos. Ese primer culto, por la gracia de Dios, estuvo hermoso, muy nutrido. Entonces yo digo, Dios mío, el Señor es el que nos ha sostenido. ¿Para qué? Ese es el asunto. ¿Cuál es el objetivo? Que no nos podemos conformar con esto. Yo creo que Dios tiene un plan maravilloso con nosotros y que Dios va a levantar nuevos pastores, nuevos líderes. Yo a veces pienso, tan rápido que salió la personería jurídica para esta iglesia, todo como se ha venido dando. ¿Será que Dios quiere levantar en nosotros una nueva misión en Colombia? ¿Será que Dios va a sacar de aquí ministros para otras naciones? Y que cuando esos ministros y los nuevos discípulos y sus hijos, sus nietos vengan a un lugar propio, a un auditorio que Dios al contrario sigue ensanchando y es bien bonito. ¿Cuándo empezó? Con estas siembras. Y poder estar satisfechos de ver algo hermoso que por la gracia de Dios en Cristo a Él le ha placido usarnos para alcanzarlo. ¿Me hago entender, hermanos? Pero eso se hace como estamos aquí hablando, atendiendo ese llamado, porque el significado número 3 es presentarse, no ser indiferente, aceptar el llamado, la convocatoria de Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Incluso decirle, Señor, tú sabes que económicamente estoy mal, quebrado, no sé qué hacer, pero yo te pido que me mandes una semilla para sembrar. Amados, la semilla no se come, la semilla se siembra, y lo que se come es el pan. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y finalmente, el punto número 4, vamos a leer en Génesis 26 que el hombre siembra y Dios bendice la cosecha. Con esto quiero decir, el hombre hace su parte y Dios hace el resto. Yo trabajo, yo siembro, yo me esfuerzo. La cosecha la bendice Dios. Génesis 26:12. Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Recuerda, hermano, que sembrar significa arar la tierra, abonarla, esperar que venga la lluvia, depositar la semilla, cuidar la semilla, luego crece la plántula, hay que ponerle madera, un pequeño cerco alrededor, o estar pendiente de todo el cultivo para que las aves o los roedores no dañen la pequeña planta, y esperar que esté grande. Luego vienen las flores y luego viene el fruto. O sea que la cosecha también lleva un tiempo. Tenemos que ser prudentes y pensar que yo voy a sembrar hoy y mañana recibo. Puede ser. Eso puede pasar. Yo recuerdo un culto, a mí me marcó esa experiencia, puede ser pequeña, pero me pareció muy significativa. Que oramos acá y por dirección del Señor, hermano, extienda sus manos, vamos a orar, reciba de parte de Dios. Cuando a la siguiente semana nos dice la hermana pastor, ¿y cómo le parece que me bendijeron con 4 millones de pesos que no estaban en el plan? Y yo, opa. Yo le pido a Dios que le mande mucho más a usted. Pero es realizar actos de fe, hermanos. Actos de fe. Entonces dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y cosechó aquel año. Yo le pido a Dios que este sea el año de la bendición, que este sea el año de la cosecha. Y le damos gracias a Dios por lo que hasta aquí nos ha dado, pero creemos y esperamos por más. Y es que lo necesitamos. Hermano, la crisis de los contenedores y la escasez de huevo ha hecho que todo suba.
hermano. No, ¿verdad? Me aterró la semana pasada que voy a comprar unos huevos porque se acabaron. Yo compro pues varios panales, digamos, para tener allí, no estar comprando a cada rato. Entonces se acabaron, tengo que hacer a comprar. Y voy a comprar unas unidades allí para salir como de la necesidad. Y llego a la tienda y, hágame el favor, me dé una docenita de huevos. No, no hay. No, la verdad hace semanas que no vendemos. ¿En serio? Yo como que no era consciente de eso. ¿Y por qué? No, es que estabas casi, que no sé qué. Y yo, pero en las otras tiendas de por aquí hay. Me dijo, pues algunos vienen diciendo que no hay, otros que sí. Vaya a ver cómo le va. Yo, caramba. Y me fui. Entonces llegué a la otra tienda que era como un mini mercado. Entonces habían 2 panales de huevos. Le dije, me hace el favor y me vende una docenita de así. ¿Cómo está? Me dijo, por ahora 500. Por ahora. ¿Y por qué? Dice, no, porque eso va a subir. Qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces yo como que no estaba como consciente de eso. Pero todo ha subido. Pero yo le digo una cosa a usted. No se aterre. Porque nosotros no estamos sujetos a la condición de la economía natural. Nuestra economía corresponde al reino de Dios. Y en el reino de Dios, Él dice, antes de que usted me pida, yo ya sé de qué tiene necesidad. Pero no era como muy consciente del asunto, así que puede ser que estemos viviendo ese tipo de tiempos, pero los que somos del reino de Dios pensamos y vemos diferente. Y ese es el asunto, que aunque puedan dictarse ciertas leyes desde el punto de vista para la economía y finanzas del país, de nuestro país, la verdad es que a nosotros nos bendice es el reino de Dios. Y el reino de Dios es diferente, porque mientras había tiempos de sequía en Israel, y desde el punto de vista natural, Elías iba a pasar necesidad por allá en una cueva, la Biblia dice que Dios le mandaba pan y carne todos los días con unos cuervos. Y pasaba el arroyo de Querit. Yo trato de imaginarme cómo era eso. ¿Cómo llegaban esos cuervos? No sé cuántos. No sé si traían pedazos pequeños o pedazos grandes. No sé si traían lomo, cadera, costilla, no sé qué traían. Pero le traían a él. Y yo me imagino que él tenía ahí su horno, su fogón. Y le traían pan. Por favor, imagínense a un cuervo trayendo pan. Yo no sé de dónde lo iban a sacar. Yo no sé, pero le traían. Y el agua la tenía allí en el arroyo. Había sequía y él tenía un arroyo. Ese es el reino de Dios. Que puede ser que el mundo se tambalee en sus finanzas, pero nuestro proveedor es Dios. Puede haber gente que diga, uy, qué crisis económica, pero nuestro proveedor es Dios. ¿Cuántos testimonios escuché en tiempos de la pandemia? ¿Cuántos hermanos? Pastor, y había necesidad, pero eso llegaba. Un hermano que partió, el hermano Ismael, no murió de COVID, ¿no? Pero su situación de salud venía delicada y partió. Pero en la pandemia recuerdo tanto que me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Porque lo llamamos con cierta periodicidad para preguntarle cómo estaba su mercado, sus cosas. Entonces nos dice, pastor, le cuento, le digo la verdad, estoy mejor que antes de la pandemia. ¿Cómo así? Me dijo, pastor, vea, llega la provisión. En la cocina hay provisión abundante, gracias a Dios. Y digo que estoy mejor porque antes me tocaba ir a la institución de salud a hacer unas filas por los exámenes, ahora me los vienen a tomar aquí a la casa. Me tocaba hacer filas para reclamar los medicamentos, me los traen hasta antes de la fecha aquí a la casa. Entonces, pastor, estoy mejor que antes. Y yo, wow, eso es lo que hace nuestro Dios. No importa lo que esté pasando allá afuera, la protección de Dios está sobre nosotros y su bendición también.